Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a otra entrega más desde donde sea. Hoy jueves 7:02 hora local desde la República Bolivariana de Venezuela. Nos encontramos más específicamente en la ciudad de Caracas. Bueno, son muchos los temas que tenemos que hablar hoy día, pero antes que todo doy la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través de nuestra cuenta de YouTube, a través de laiguana.tv, a aquellos que nos están viendo por Periscope, a través de @MAPerezPirela, aquellos que nos están viendo a través del Instagram de @MPerezPirela y el Instagram también de laiguana.tv. Comenzamos por la primera vez a transmitir desde laiguana.tv. Y también estamos con el Facebook de La Iguana. En breve, vamos a estar transmitiendo cosa de 2 minutos al máximo desde el portal laiguana.tv. Lo repito, en breve vamos a estar transmitiendo también desde el portal laiguana.tv. Si por algún motivo alguien pierde la conexión, no hay ningún problema, basta que vayan al www.laiguana.tv y ahí de forma inmediata pueden acompañarnos a través de este programa desde donde sea. Por aquí dicen saludo Miguel, excelente programa. ¿Cómo está el país, hermano? Nos dicen por aquí se ve todo genial, Miguel. La gente se está uniendo también al directo que estamos haciendo desde Instagram. Miren. Bueno, para comenzar debemos decir que las cosas están yendo muy rápido y esto tiene que ver de alguna forma con lo que yo les decía, no desde hace 7 días, lo que yo les decía desde el mismo momento en el cual la Asamblea Nacional quedó en manos de la oposición. En ese momento yo planteaba algo que realmente nos sigue preocupando muchísimo, que es el choque de 2 trenes. El pueblo venezolano se encuentra frente al choque de 2 trenes. Y no es de ahora, insisto, y no es de ahora. Yo diría que los rieles son el pueblo venezolano. Y en cuanto a rieles, algunas veces también la principal víctima es el pueblo venezolano. ¿Por qué digo yo esto? Porque, y en esto tenemos que ser muy claros y muy responsables, veo mucha ligereza, si ustedes me permiten, ligereza en medios de comunicación, en políticos venezolanos, en periodistas venezolanos y diría yo también en una parte de la población venezolana. ¿Ligereza en qué sentido? En que no se está tomando en sus reales y verdaderas proporciones lo que nosotros estamos viviendo en este momento. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Miren, aquí no se trata de una discusión ya entre chavistas y opositores. Hay de aquel que crea que lo que está pasando en Venezuela se circunscribe única y exclusivamente a Venezuela. Desde el mismísimo momento que el caso de Venezuela llegó al seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya el caso venezolano se vuelve un caso mundial. Y esto hay que decirlo. Ahí fue un primer logro de los Estados Unidos, quien está aupando, promocionando y pagando a la oposición venezolana. ¿Por qué un triunfo? Porque logró llevar el tema Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Eso conllevó a un triunfo ulterior? La respuesta es no. La respuesta es no. Porque en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nosotros nos dimos cuenta de algo fundamental, que a contrario de lo que dicen muchísimos medios de comunicación, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, encabezada por el gobierno de Nicolás Maduro Moros, no está aislada. Y yo lo repito, fue un grandioso triunfo opositor el llevarnos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue un gran fracaso opositor la votación que se dio en ese consejo. Porque ahí nos dimos cuenta de varias cosas, y lo decía el representante, por cierto, de Bolivia.
Es una irresponsabilidad llevar a Venezuela al seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque solamente se tratan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas problemas que pueden afectar a la paz o al equilibrio mundial. La pregunta es, ¿realmente Venezuela puede afectar en estos momentos a la paz y al equilibrio mundial? La respuesta es evidentemente no. No. Por otra parte, también este apoyo importante que tuvo el gobierno de Nicolás Maduro en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo antecedido por otra derrota importante en el seno de la OEA, que fue una derrota internacional. Y Mosca, yo aquí no quiero, y en esto de verdad trataré de ser lo más claro posible, yo aquí no quiero que se trate de interpretar esto como una partida de fútbol o de béisbol en los cuales cuántos puntos tuvo la oposición, es decir, los Estados Unidos en esta intentona de golpe de Estado, cuántos puntos tiene o puede tener el gobierno de Nicolás Maduro. No, señor. La cuestión es mucho más compleja, muchísimo más compleja de esto. Pero yo insisto y quiero volver al tema del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí nos dimos cuenta también que hay posturas y, por cierto, representa la mayoría de las posturas aquellos que están apostando al diálogo, a la negociación, al entendimiento entre los venezolanos. La mayoría de los países en la votación, la mayoría de los países en las alocuciones que se dieron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaban centrados en que los problemas de Venezuela se deben resolver entre los venezolanos a través del diálogo. ¿Quién quedó perdiendo en términos de alocuciones y de países representados en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Aquellos que piensan que se debe inmediatamente, escúchese bien esto, buscar un rey o un príncipe extranjero que venga a Venezuela a resolver los problemas de los venezolanos. Y yo quiero ser en esto enfático. Hay de aquel, sobre todo si es venezolano o es venezolana, que piense que los problemas que nosotros no hemos logrado resolver entre venezolanos lo va a venir a resolver los Estados Unidos o lo va a venir a resolver la Europa Schengen, es decir, la Unión Europea. Algunas veces pecamos de ingenuidad, pero yo creo que aquí es todavía más grave porque estamos pecando de ignorancia. Miren, aquí no se trata de los Estados Unidos o de la Unión Europea. Vamos a colocarle nombre a las cosas. Aquí se trata, y eso vaya que tiene un nombre, aquí se trata de la OTAN. Cuando nosotros hablamos de los Estados Unidos, cuando nosotros hablamos de la Unión Europea, estamos hablando de la OTAN, es decir, la coalición bélica con más poder de fuego en el planeta Tierra. Me pregunto yo y les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que si la OTAN entra a Venezuela, el mayor productor de petróleo en el mundo, el quinto país con reservas en gas, una de las fuentes hídricas más importantes del mundo cuando hay ciudades como Los Ángeles que ya se están quedando sin agua, un país que posee los 15 materiales estratégicos preciosos, incluso para todo el tema del 2.0, la OTAN va a salir de Venezuela? Jamás ni nunca. No seamos ingenuos. Y aún peor, diría yo, no pequemos por ignorantes. Aprovechemos, si me permiten la expresión, algunos salvavidas que están dando a esta situación prebélica. Países como Uruguay, países como México, que por cierto, ya se pautó para los próximos días, para la semana que viene, una reunión en Montevideo, en Uruguay, para tratar el tema venezolano. Por cierto, en este sentido vi las declaraciones que ayer dio Almagro junto con Borges y otros, y lo coloco entre comillas, representantes diplomáticos de Guaidó en Washington. Y prácticamente Almagro se burló de los esfuerzos de México y de Uruguay para encontrar una solución negociada, una solución pacífica en Montevideo.
Esto evidentemente tiene un trasfondo que no vamos a hablar, con la política interna uruguaya, el hecho de que el mismo Almagro fue sacado de su partido político, Frente Amplio, allá en Uruguay, las rencillas que hay en la política interna de Uruguay, pero eso es un tema que no vamos a tratar por el momento. Lo que sí queremos dejar en claro es que estamos frente, y yo quiero repetirlo una vez más, a un escenario prebélico, a un escenario de preguerra. Y nosotros como venezolanos, independientemente de que seamos chavistas, independientes, opositores, no podemos caer en la trampa cazabobo, en el peine de propiciar una guerra civil entre los venezolanos. Porque aquí voy a hacer yo varias preguntas. Bolton dijo, hace poco por cierto, hace pocas horas, que la ayuda humanitaria entraría por mar y que esta ayuda humanitaria, entre comillas la coloco, podría entrar por Brasil o podría entrar por Colombia. Hago yo una pregunta. ¿Cómo puede entrar una ayuda humanitaria por Brasil o por Colombia, es decir, por las fronteras venezolanas, sin el permiso del Estado venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Poder Ejecutivo venezolano, de los poderes judiciales venezolanos? Eso es lo que llamábamos la semana pasada un casus bellis, es decir, una excusa para la guerra. ¿Qué va a haber? Una confrontación entre ¿quiénes? ¿Quiénes van a traer esta ayuda humanitaria? Población civil, mercenarios, ejércitos colombianos o brasileños o estadounidenses, cascos azules de la ONU, no es el caso hasta este momento. Y debemos ser doblemente responsables en decir, bueno, que entre la ayuda humanitaria como sea. No, señor, no, señora. No podemos caer en el peine como venezolanos, y yo aquí no le estoy hablando a los independientes, a los chavistas o a los opositores, le estoy hablando responsablemente a todo el anfiteatro político y social venezolano. Veíamos nosotros provocaciones de emisarios, de burócratas estadounidenses con listas de 5.000 colombianos, 5.000 militares colombianos que estarían preparados. Pero ¿de qué estamos hablando? Después sale el gobierno colombiano a desmentir esto, y hoy, por cierto, sale el embajador de Colombia en Washington, en los Estados Unidos, a desmentir a la mismísima Cancillería colombiana y a hablar precisamente de soldados en la frontera que podrían estar dispuestos a entrar a Venezuela. Cuando nosotros escuchamos las manifestaciones que se hacen desde Colombia, diplomáticos colombianos, políticos venezolanos, miembros del Estado y del gobierno colombiano, realmente se nos encienden todas las alarmas. Porque Colombia acaso puede ser un país acostumbrado a la guerra, y vaya si tiene años y años en la guerra. Venezuela no. Venezuela no. Venezuela es un país que ha sido un país de paz durante mucho tiempo. En Venezuela, y lo decíamos la semana pasada, a contrario de Colombia, no existe paramilitares, guerrilla y Estado que se están matando entre sí. Aquí existe una fuerza armada nacional bolivariana única, con sus componentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una competencia estilo Guerra Fría, estilo Rocky Balboa o Rambo entre rusos y estadounidenses? ¿Entre vietnamitas y estadounidenses? Aquellos que están propiciando una invasión seguramente no saben qué quiere decir el estruendo, ni siquiera las llamas, ni siquiera el fuego, el estruendo sonoro de bombas cayendo. Y estas bombas que van a caer y que están llamando muchos a que caigan sobre Caracas, son bombas que van a alimentar ¿a quiénes? A la oposición, al chavismo, a los independientes, como si las bombas pudieran detectar por quién votó usted, y estoy diciendo un lugar común. Entonces hay muchos elementos que nosotros tenemos que
tomar en consideración de forma responsable, y yo insisto en esto, de forma muy responsable, porque todavía estamos a tiempo de parar esta locura. Porque todavía estamos a tiempo de parar este juego macabro que en otros países, hace poco Afganistán, Irak, Libia, Siria, ha terminado muy mal. Por no nombrar el ejemplo de Sudán. Es decir, nosotros debemos estudiar también la historia y saber cuáles son los elementos que están en juego. Y que ya esto, y así lo dije comenzando el programa, no se trata única y exclusivamente de un problema de chavismo o de oposición. Ya esto es un problema global, un problema internacional. ¿Y saben qué? Se está tomando el territorio venezolano como el escenario de guerra de intereses foráneos que en muchos casos no tienen nada que ver con Venezuela. Y para esto evidentemente se hace uso de todo tipo de fake. Y aquí me quiero detener. El primer fake, y yo lo quiero decir, se llama, y yo lo digo con respeto, no tengo nada en lo personal contra este señor, el señor Guaidó. Lograron crear en 2 semanas una figura desconocida por los venezolanos como el Gran Salvador. Por cierto, este señor Guaidó se inauguró diciendo una mentira al negar ante CNN en español la reunión con Diosdado Cabello. Para el político la palabra es lo primero, sobre todo para un político que está comenzando, aunque esté comenzando ya queriendo ser presidente de Venezuela, pero comenzó el primer día con una mentira. Guaidó fue escogido por sus capacidades, por su talento. No. Primero en la presidencia de la Asamblea Nacional le tocó, recuerdan ustedes, a Primero Justicia, ¿no? A Borges. Después le tocó a Acción Democrática, a LUP. Y este año le tocaba, comenzando el año, a Voluntad Popular. Y Leopoldo López escogió por Voluntad Popular a Guaidó, que tuvo que ser obligadamente respetado por los otros partidos, porque es un acuerdo que se hizo hace 3 años. Hoy día quieren vender a Guaidó como una especie de héroe nacional. Es decir, una persona de 35 años que obtuvo 90.000 votos para ser diputado, quiere hoy proclamarse presidente, autoproclamarse presidente frente a otro venezolano, en este caso Nicolás Maduro, que tuvo 6.2 millones de votos para ser presidente de la República. ¿Por qué Guaidó no se presentó a las elecciones presidenciales? Pregunto yo. ¿Por qué la oposición no se presentó a las elecciones presidenciales? Pregunto yo. Y me hago esta pregunta por algo. Miren, en ningún país del mundo nosotros podemos decir que una elección no es válida porque no se presentó una parte. Porque una parte de esa parte sí se presentó Falcón. ¿Quién es Falcón? Bueno, Falcón fue el jefe de candidatura presidencial de Capriles Radonsky. Yo insisto con esto. Falcón, el adversario de Maduro en las últimas elecciones presidenciales, fue jefe de campaña de Capriles Radonsky en las elecciones presidenciales. Ahora se nos quiere vender a Falcón como un chavista. Bueno, un chavista que entonces sería el mejor amigo de Capriles, porque, miren, para colocar un jefe de campaña en una elección, cualquiera que ésta sea, uno tiene que tener la más plena confianza en esa persona. Y esa persona se presentó a las elecciones contra Maduro, que ganó Maduro, aunque se haya querido retirar por ahí a las 10:30 pasa de la mañana. Entonces, coloquemos las cosas en su lugar, porque los fake, insisto yo, están siendo muchos. Vamos a hablar de algunos fake que responsablemente nosotros tenemos que tomar en consideración. Escuchen este fake. El mismísimo día que se concretó uno de los robos más grandes de la historia del colonialismo, que es de un plumazo agarrarse Cisgo por supuestamente 7.000 millones de dólares. Cisgo no cuesta 7.000 millones de dólares. Y así lo dijo, por cierto, el presidente actual de PDVSA, Quevedo. Dijo, al menos que me digan que la están rematando, y quizás ese es parte del negocio, Cisgo no cuesta 7.000 millones de dólares. Cisgo cuesta por lo somero 11.000 millones de dólares y pasa. Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Está pasando lo que sucedió en la Unión Soviética, que los burócratas empezaron a regalar como chatarra la industria y la infraestructura de la Unión Soviética cuando se dio la transición. Aquí nos están robando hijos, nos están robando 11.000 millones de dólares así porque les da la gana, como nos acaban de robar también, recuerdan Inglaterra, parte de nuestro oro. Parte de nuestro oro se lo llevó Inglaterra. Como Bélgica nos está robando miles de millones de dólares en contratos con medicina. Entonces, ¿en qué se convirtió Venezuela? En una piñata. Y un opositor tiene toda la legitimidad por no soportar a Maduro, al gobierno, al chavismo, lo que sea. Pero de ahí a felicitar que los países de la OTAN, Estados Unidos y la Europa Schengen comiencen a darle palo a la piñata venezolana, que Exxon esté por las aguas venezolanas como perro por su casa y que nadie le diga nada, hasta que se dio cuenta el Estado venezolano y los acompañó fuera de nuestras fronteras marítimas. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Y es momento de razón, es momento de razón. Es momento de utilizar la cabeza, de placar los ánimos, de calmar los ánimos. Porque aquí se está jugando a la guerra entre perros. Es decir, colocar a un pueblo en la condición de matarse entre ellos, chavistas y opositores. ¿Y quién va a salir ganando? ¿El chavismo? ¿La oposición? Insisto, esto es un choque frontal entre dos trenes y los rieles son el pueblo venezolano. Esto es una batalla entre superpotencias bélicas mundiales y el campo de batalla, el pueblo venezolano. ¿Nos vamos a dejar nosotros importar una guerra fratricida? ¿Vamos a caer realmente nosotros en ese peine? Y todavía estamos a tiempo, ¿oyeron? No vamos a estar más a tiempo cuando comiencen a caer de lado y lado venezolanos. Y ahí no se va a poder hacer nada. Porque cuando los muertos caen, no resucitan. No resucitan. De ahí entonces una de las preocupaciones más importantes que nosotros tenemos en este momento. Y son los falsos positivos. Miren, Bolton, en la rueda de prensa que dio, y esto pasó por debajo de la mesa, no he visto al primer crítico, analista o político de lado y lado que haya tocado este tema. Ustedes saben que Bolton en la rueda de prensa para despojarle sisgo a los venezolanos y a las venezolanas, al Estado venezolano, al gobierno venezolano, dijo que una de las excusas o de las razones en su vocabulario que se están tomando para este ladrocinio que se le está haciendo a Venezuela es que aquí existen depósitos de uranio iraní. Yo lo repito, en la rueda de prensa que dio Bolton para despojarnos de sisgo de la forma más brutal y descarada, Bolton dijo que aquí en Venezuela habían depósitos de uranio iraní. ¿Eso no se les parece a ustedes a aquellas pruebas según las cuales en Irak habían armas de destrucción masiva? Después salieron diciendo que no. Después Inglaterra dijo, no, fue un error. ¿Saben de dónde salieron los mapas y los supuestos estudios de estas armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en Irak? De una tesis doctoral de un estudiante que se robaron, la presentaron. Fue Colin Powell, ¿no? Si no me equivoco. Colin Powell, ¿no? ¿Perdón? Sí, exactamente. Y después, claro, ellos mismos lo desmintieron a los años, después que habían bombardeado Irak y acabado con ese pueblo, desmembrado ese pueblo, llevado su petróleo. ¿Qué van a esperar para decir que estos depósitos de uranio que supuestamente hay en Venezuela iraníes, que se trataba de una equivocación, una falsedad, cuando aquí hayan ya miles de muertos? U otra cosa que se dijo,
que en territorio venezolano habían 25.000 soldados cubanos o personal de inteligencia cubano preparados para la guerra. O más aún, que en Venezuela se estaban secuestrando el Estado venezolano a los niños y a los adolescentes. Exactamente la misma patraña que siempre se ha dicho de la izquierda a nivel mundial. Cada vez que quieren atacar la izquierda, bueno, los comunistas comen niños. Por Dios, estamos en pleno siglo XXI. Y por cierto, quien dice que aquí se están secuestrando niños, el Estado está secuestrando niños y adolescentes para darle armas, son los Estados Unidos. El país que tiene encarcelado a niños latinos, por cierto. Son los Estados Unidos, el mismo que violó a decenas de niñas colombianas aledañas a sus bases militares en Colombia. Quienes están hablando de que se le está faltando los derechos humanos a los niños venezolanos son los mismos que hace pocos meses, hace 1 año y medio, en las guarimbas, pusieron bebecitos, niños, con máscaras, con capucha y le daban caramelos y los filmaban y los vestían de guarimberos para que esas imágenes dieran la vuelta al mundo. Hay imágenes en las que hasta Capriles habla con un niño de 15 años. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y yo no les estoy hablando en este momento ni como chavista, ni como independiente, ni como opositor. Le estoy hablando como un venezolano al cual le duele su país, carajo. Como te duele a ti, como nos duele a todos nosotros. Entonces los fake, los falsos positivos. De falso positivo en falso positivo terminaron bombardeando Irak, Afganistán, Libia, Siria. Por aquí dice Oliver Lobo 13, pero ¿cuál es la solución entonces? La palabra, el diálogo. Pero no el diálogo bobo ni chucuto, entre dos partes que se la tiran de vivo, más vivo que el otro, y que terminan sin llegar a ningún acuerdo. Aquí ya no se trata de un diálogo blandengue. Aquí se trata de una negociación seria, con gente seria, con gente que le duele a su pueblo, sentarse. Y en una negociación uno no gana todo. Pero tampoco uno pierde todo. En toda negociación se gana algo y se pierde otra cosa. Y en una negociación no hay muertos. Lo irónico y lo paradójico de la guerra que tenemos frente, que estamos oliendo ya, ¿saben qué es? Que toda guerra, al fin y al cabo, o termina con una sumisión total del enemigo muerto, o toda guerra termina en negociación. Es decir, después que se mataron, se negocia igualito. Vamos a negociar antes, ¿no les parece? Vamos a negociar antes. Es mi propuesta como venezolano. Yo prefiero que un político pierda la cara a que un político bravucón de lado y lado terminen llevándonos a nosotros a una guerra total entre venezolanos. Yo prefiero que un político bravucón se vaya para su casa o varios políticos bravucones de lado y lado a ver a toda una generación ensordecida por las bombas. Yo prefiero una salida deshonrosa, entre comillas, a una guerra honrosa. Sobre todo porque los bravucones, y eso lo vimos con Noriega en Panamá, son los primeros que agarran sus aviones y se van. Pero para los mortales, que no tenemos posibilidades de aviones privados o logística especial,
nos va a tocar quedarnos en un país en guerra. Sea usted chavista, sea usted independiente, sea usted opositor. Y saldrá entonces el mismo Bolton, o será después de muchos años cuando desclasifiquen los documentos de Estado de los Estados Unidos que dirán, bueno, Bolton se había equivocado. Después que hay 10.000, 15.000, 20.000 muertos en Venezuela, pues resulta que no habían depósitos de uranio, ni habían 25.000 soldados cubanos, ni habían niños secuestrados por el Estado venezolano, no sé con qué motivo. En la guerra los viejos políticos y los viejos generales mandan a los jóvenes que no tienen nada que ver con la política a morir. Esa es la verdad. Y discúlpenme la crueldad de lo que estoy diciendo, pero yo como venezolano estoy obligado a hablar en estos términos. Porque me parece que estamos normalizando la violencia, normalizando la posibilidad de una guerra. Yo escucho, miren, periodistas en radios privadas, portales web, cantantes, raperos, desde la comodidad de un estudio o desde la comodidad de un país fuera de Venezuela, vamos a la guerra, vamos a la guerra. Si es una papaya, es una manguangua, así sí. Pero los que van a pagar la guerra somos los venezolanos, los que estamos aquí, la gente de a pie. Esos son los que van a pagar la guerra, esos son los que vamos a pagar la guerra. Hay una cosa que se llama consenso, y yo creo que hay al menos un mínimo consenso entre nosotros los venezolanos. ¿Y saben cuál es ese consenso? Que no queremos guerra. Aquí hay una mayoría, ¿oyeron? Y esa mayoría no es ni chavista, ni independiente, ni opositora. Aquí hay una mayoría de venezolanos que no queremos la guerra. Y yo te hago un llamado a ti, a todos nosotros, a los políticos de lado y lado, a los militantes de lado y lado, a los militares, al pueblo todo, a los estudiantes. Vamos a crear un consenso en torno a la paz. No dejemos que los egocentrismos de políticos de lado y lado nos lleven a esta guerra. ¿Cuál es la solución? Vamos a encontrarla juntos, como decía Ortega y Gasset. La verdad, dame la mano y vamos a buscarla juntos. ¿Saben por qué? Porque es tan cierto lo que yo le estoy diciendo, que esta autojuramentación de Guaidó, este golpe de Estado que está llevando los Estados Unidos hasta de Guaidó, antes que dárselo al chavismo, ¿saben a quién le dieron antes que todo el golpe de Estado? A la oposición. Yo lo repito, antes de haberle dado un golpe de Estado al chavismo, en ese momento que Guaidó se autoproclama, se le dio un golpe a la oposición, porque la oposición, la mayoría de los políticos opositores, no tenían la más pálida idea de lo que estaba pasando en ese momento. Es decir, los Estados Unidos se puso por delante de un golpe de Estado incluso a la misma oposición venezolana. Y voy más allá, y voy más allá, y voy más allá. El golpe de Estado que se está perpetrando en Venezuela no es un golpe de Estado como el clásico golpe de Estado que se ha dado en Latinoamérica. Y esto es un detalle importante que quiero que escuchemos. ¿Cómo eran los golpes de Estado? Vamos a tomar el de Allende en 1973. Recordemos que Allende estuvo en el poder entre 1970 y 1973. A los 3 años le da un golpe de Estado los Estados Unidos a través de Nixon y de transnacionales como la Chevrolet y la Pepsi Cola. ¿Y este golpe de Estado en qué consistía? Destruir el Palacio de la Moneda, ¿verdad? Como aquí Miraflores. Desaparecer, torturar y exiliar a la izquierda, ¿verdad? Y ahí terminaba el golpe de Estado a la latinoamericana. Esta vez es diferente. Ya no estamos frente a un golpe de Estado clásico latinoamericano, estamos frente a un golpe de Estado con características muy similares a los que se han llevado a cabo en países árabes.
Es decir, no se trata ahora de destruir solamente el palacio y la oposición. Se trata de destruir la infraestructura del Estado, la infraestructura eléctrica, la infraestructura petrolera, la infraestructura vial, la infraestructura de telecomunicaciones. Es decir, este golpe de Estado, y por eso los Estados Unidos insisten tanto tenemos en la mesa todas las opciones. ¿Cuáles son todas las opciones? Destruir el Estado-nación venezolano. Acabar con la infraestructura venezolana. ¿Bajo qué premisa? Y lo hemos escuchado de todos los voceros de los Estados Unidos, también de los voceros de este golpe de Estado, comenzando por Borges. ¿Saben qué es lo que están pidiendo? La rendición total. Lo repito, los Estados Unidos a través de este señor Juan Guaidó, que es simplemente una figura, hoy ya vamos a hablar de eso, se formó un escándalo por unos supuestos faes en su casa, etc. Los Estados Unidos están pidiendo desde Washington la rendición total. Les hago yo una pregunta a ustedes. Dios no lo quiera y la Chinita y San Benito no lo quiera. Se meten en la casa de ustedes y les dicen, la mujer suya o el marido suyo y los hijos suyos son míos, esta casa es mía, exijo rendición total. ¿Qué va a hacer la gente de esa casa? ¿Qué vamos a hacer? Compadre, cuando te ponen frente a la rendición total, a la muerte, a la humillación, tú luchas por tu vida. Y fue la pregunta que la iguana a través de Luis Uga fue a hacerle a Guaidó allá en la Asamblea Nacional. ¿Qué va a hacer con los 6 millones de votos duros del chavismo? Esos 5 millones que han votado en todas las elecciones y que se consideran chavistas duros. ¿Qué van a hacer? ¿Asesinar 5 millones de chavistas? Su respuesta fue que se iba a voltear una diputada. Por cierto, una diputada suplente de Tupamaro. Suplente de Tupamaro. Y la otra respuesta fue, es que vamos a respetarlos como fuerza política. A mí esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Hemos estado pensando e investigando mucho sobre esa frase y hoy creo haber encontrado la respuesta. Resulta que acaba de tuitear Rafael Ramírez, que hace poco estaba en Nueva York. Todos se preguntaban dónde está Rafael Ramírez, apareció en Nueva York con Bachelet. Y Rafael Ramírez plantea lo siguiente. Por favor, equipo de producción. Cito textualmente, dadas las condiciones, presentaré mi candidatura por el chavismo para la presidencia. Lo repito, dadas las condiciones, presentaré mi candidatura por el chavismo para la presidencia. Devuelvo el celular prestado. Ok. Entonces aquí van a haber elecciones de todas. Según Rafael Ramírez, los Estados Unidos, la oposición y la Unión Europea. Estas elecciones, según la Unión Europea, hoy lo dijo, tendrá un plazo de 3 meses. Es decir, en 3 meses supuestamente en este país van a haber elecciones. Y Rafael Ramírez va a ser el candidato por el chavismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que aquí se está jugando con fuego. Yo creo que aquí se están creando las condiciones y las provocaciones idóneas para que esto termine en sangre, en fratricidio. Y si Rafael Ramírez representaría entonces, según su tuit, al chavismo, ¿cuál es el lugar del PSV y su militancia? Podemos hacerle todas las críticas que queramos al PSV. Aquí estamos hablando en términos fenomenológicos, en términos de descripción de la realidad, para poder analizarla.
Aquí me parece que se está planteando como estrategia política una división teleguiada desde Washington del chavismo. No nos olvidemos que Hugo Chávez en aquella última locución nos planteó dos cosas. La primera, votar por Maduro. La segunda, la unidad. La unidad es el seguro de vida del chavismo. La unidad ha sido lo que ha permitido que el chavismo haga frente a golpes de Estado, guarimbas, paro petrolero, intento de magnicidio. Y con esta declaración de 1,5 líneas que dio por Twitter Rafael Ramírez, a mí se me está planteando la posibilidad entonces de que desde los Estados Unidos, a través de piezas como Rafael Ramírez, se está planteando un divisionismo total del chavismo. Dividir al chavismo es vencerlo. Dividir al chavismo es vencerlo. Esto, por cierto, entra en un contexto sociopolítico y económico en la cual el malestar por la gestión del chavismo es muy grande. Esto entra entonces dentro de un contexto de guerra económica, pero también de altísimos niveles de corrupción y de burocratismo y de ineficiencia que hacen que una parte importante de la población, incluso militando por el chavismo, esté descontento con el chavismo. Entonces ya los escenarios comienzan a iluminarse, vamos a decir, a iluminarse. Y aquí entonces se está planteando una rendición absoluta de Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano, unas elecciones obligadas dentro de 3 meses, con una fuerza política, además chavista, como oposición, que a través de la figura de Rafael Ramírez dividiría el chavismo y evidentemente iría a perder las elecciones. En todo este juego no se le ha preguntado a los 5 millones de chavistas duros ni qué piensan, ni qué van a hacer, ni cómo van a responder, como si no existiesen. Es decir, aquí va a haber 5 millones de personas que se van a quedar tranquilos ante una invasión colombo-brasileña estadounidense, ante la entrada de, no sé por cuál vía, marítima según Bolton, de ayuda humanitaria. Son elementos que nosotros, chavistas, independientes, opositores, tenemos que analizar. Porque estamos dando un cheque en blanco a un personaje creado en 2 semanas y media que se llama Guaidó, a Trump, que es impresentable, por ejemplo, en la Unión Europea, no lo quieren, lo ven como un gorila, y a países como Colombia, imagínate tú, con Duque, o mejor, con Uribe, a una Argentina de Macri y a un Brasil de Bolsonaro. Nos están metiendo en una trampa, no a los chavistas, no a los independientes, no a los opositores, a todos nosotros, a todos nosotros. Sale después una entrevista que dio Héctor Navarro, a Shirley Barnaghi, en la cual Héctor Navarro plantea por la calle al medio que se debe ir a unas elecciones. En ese mismo momento aparece un comunicado de algunos ex ministros chavistas muy duro, muy fuerte en relación al gobierno bolivariano y a Nicolás Maduro. Por cierto, después sale Rodrigo Cabezas clarificando que él no firmó ese comunicado, pero más que bien al final se está planteando aquella típica frase guerrerista, guerrera bélica de los romanos: divide y vencerás.
divide y vencerás. Después aparecen exministros chavistas en Miami o en los Estados Unidos, escapados por ladrones. Por ladrones. Pregunto yo, en la Venezuela, en la nueva Venezuela que se está planteando, ellos regresarán como héroes de la nación. No van a pagar sus culpas. Entonces, atacan a un chavismo corrupto, pero a los que les conviene. Y hay otro chavismo corrupto que no. Es decir, es momento de pensar en algunas cosas. Después, durante tanto tiempo se nos habló del dólar criminal, del dólar criminal. Ahora resulta que sale una empresa. Por cierto, hay que averiguar los dueños de esa empresa. Yo creo saber quiénes son, ya tengo los pelos en la mano. Y en esa empresa está metida también parte de la oposición, por cierto. Cambiándonos dólares a 3.200. ¿Cuánto está el dólar paralelo ahorita? 2.100. Es decir, el Banco Central de Venezuela está cambiando ahora un dólar 1.000 bolívares más caro que el dólar criminal. Es decir, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Miren, ya esto a mí no me parece una simple bifurcación o división o antonomasia entre chavismo y oposición. Cuidadito. Venezuela es el terreno de una lucha global, donde hay intereses que escapan a nosotros e incluso dentro del país hay intereses que escapan a nosotros. Cuando nosotros empezamos a entrar en lo propio de Cisgo, nos damos cuenta que poco más del 30% del petróleo que nosotros exportamos, adivinen a quién se los exportamos, a los Estados Unidos. Y resulta que ese 30% de petróleo que le exportamos a los Estados Unidos es el único que nos viene como dinero fresco, cash. Porque el petróleo que, por ejemplo, le estamos dando a China es un petróleo con el cual estamos pagando deudas. Es decir, a ver si estoy entendiendo, en una de las peores crisis socioeconómicas y políticas de Venezuela, nosotros seguíamos dependiendo del dinero cash de los Estados Unidos a través de la venta de petróleo. Es decir, si los Estados Unidos nos bloqueaban ese petróleo, ¿nosotros nos quedamos sin dólares cash? Pues sí. Otra cosa, después de 20 años de revolución, los diluentes y otros elementos químicos que necesitamos para nuestra gasolina vienen de los Estados Unidos. ¿Es en serio? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que habrá escasez de gasolina en los próximos meses? Salieron a decir que no inmediatamente PDVSA, que ya se está utilizando los stocks de gasolina mientras se encuentran nuevas soluciones. Una pregunta, ¿esas soluciones no se debieron encontrar antes? Después nos damos cuenta que las 3 refinerías que, valga la redundancia, refinaban petróleo venezolano en los Estados Unidos, en los últimos tiempos han venido reduciendo al petróleo venezolano y han venido refinando petróleo canadiense y mexicano. Es decir, se estaban preparando para esto. Después vemos que a través del fracking, los Estados Unidos se convierten en el principal productor de petróleo del mundo. Y que el año pasado en los Estados Unidos entonces no tuvieron problemas de petróleo. También para eso se prepararon. ¿Por qué el fracking? Porque Trump bajó los estándares de exigencias ecológicas e hizo que las empresas pudieran explotar con gravísimos daños ambientales y con costos muy altos que le dieron ganancias mínimas, pero que le dieron ganancias, le permitieron ser autónomos en términos petroleros. ¡Épale! Y nosotros aquí entonces gritamos a los 4 vientos que nos matemos entre chavistas y opositores. ¿Para qué? Para que los mismos banqueros de toda la vida
que poseen el monopolio total de transacciones en los Estados Unidos y en Europa sean cada vez más ricos. Y podemos seguir analizando e investigando también elementos financieros. Resulta que Goldman Sachs es el principal tenedor de bonos de PDVSA, o uno de los principales tenedores de bonos de PDVSA. Y resulta que dentro de Goldman Sachs hay funcionarios estadounidenses que en estos momentos están propiciando el golpe de Estado en Venezuela. ¿Cómo es eso? A ver, Goldman Sachs tiene los bonos o gran parte de los bonos venezolanos. Y burócratas gringos que están propiciando el golpe de Estado aquí son accionistas. Bueno, el mismo secretario de Tesoro es un ex banquero. Es un banquero, ex funcionario de Goldman Sachs. Entonces hacen caer a través de todo este conflicto los bonos de PDVSA al mínimo, y cuando hay un gobierno de transición, ¿cuánto van a costar esos bonos? ¿Y qué va a hacer Goldman Sachs y el secretario de Tesoro de los Estados Unidos? Ganancias jugosas. ¿A partir de qué? De la guerra en Venezuela, del despojo de las riquezas venezolanas. Entonces hay mucho que analizar. Hay mucho que pensar, hay mucho que investigar. Y yo quiero insistir con esto, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo de parar esta locura. Por aquí dice, ellos se prepararon mientras nuestros centros de refinación sin recursos para cometer. Es así, es así, es así, es así. Ahora, esta situación a nosotros no nos puede hacer detener el pensamiento y la reflexión, porque el que piense y el que razone en estos momentos es el que va a poder salir airoso de toda esta situación. No aquellos que nos están diciendo, vamos a la guerra, vamos a la confrontación de lado y lado. Los bravucones aquí no tienen espacio. Yo creo que aquí llegó el momento de la sindéresis responsable. Yo creo que aquí llegó el momento del amor por este país y por nuestra Venezuela. Y aquí no tenemos ni que apoyar a un Guaidó, a un Borges, que están haciendo todo lo posible por llegar al poder, como sea, así sea, bajo las barbas de Trump, pero tampoco tenemos que caer en los cantos de guerra y las bravuconerías de corruptos que hacen parte del problema. Yankee go home, sí, Yankee go home, pero también corrupto go home. Corrupto go home. Corrupto, vete para tu casa. Corrupto, vete para tu casa. Estamos viviendo momentos estelares para la historia venezolana. Y estos momentos son propicios también para que nosotros, como pueblo venezolano, como idiosincrasia venezolana, nos pongamos las pilas y salgamos de este atolladero como venezolanos. Como venezolanos. Fue la respuesta que le dio López Obrador, el presidente mexicano, a este señor que nadie ha escogido en España, Sánchez. Le dijo, ¿por qué apoyamos a Venezuela? Bueno, porque es la política histórica internacional de México. En México también hubo crisis y muchas veces salieron unos por ahí a buscar príncipes para hacer un principado de México. No, es republicanamente que se resuelve esto. Tenemos una constitución, tenemos un pueblo trabajador, noble y joven,
tenemos los mayores recursos del mundo, pero ¿por qué entonces nosotros no vamos a salir de esto como venezolanos y como venezolanas? Entonces no cuenten conmigo de verdad para apoyar a entreguistas, opositores que claman a Trump por una invasión, pero tampoco cuenten conmigo para apoyar a corruptos bravucones que durante más de 20 años pasaron de puesto en puesto haciéndose multimillonarios y que ahora nos piden dar la vida por ellos. Discúlpenme la sinceridad. Discúlpenme la sinceridad. Pero creo que es momento de definiciones. Creo que es momento de definiciones. El problema es la Asamblea Nacional. Con estos 3 diputados, bueno, vamos a resolver ese problema, pues. ¿El problema cuál es? El diálogo que no se pudo dar en República Dominicana. Bueno, vamos a resolverlo, pues. Lo que sí es cierto es que propiciando una invasión, una guerra o una entrega de Venezuela, bajo esa premisa no vamos a llegar a ninguna parte, se los digo de corazón, con mucho amor por este país. Con mucho amor por este país. Wendy de Mujica, ya vamos a ir terminando, nos están, bueno, llegando una infinidad de mensajes, Twitter está sobre los 600, casi 400 YouTube. Periscope, están activa la gente escribiendo, estamos en Instagram por sobre los 100 de la iguana, estamos en 450 en Facebook, cada día somos más y yo se los agradezco en el alma. Yo se lo agradezco en el alma. Yo les estoy hablando como un venezolano amante de este pueblo, amante de este país, y estoy seguro que también ustedes. A los especialistas en redes sociales, vamos a la guerra, cállate, va. Bueno, yo espero que ustedes y su familia estén preparados para unos bombarderos. A los bravucones, yo espero que ustedes estén preparados para salir a la calle y que alguien te mate por chavista o por opositor. A los que creen que van a entrar los gringos y todo se va a quedar bien, yo quiero ver qué va a pasar con el pueblo venezolano del oeste de Caracas yendo al este de Caracas. O si aquí va a poder vivir un Julio Borges o uno de esos que está propiciando una intervención militar contra este país diciendo Maduro se va por las buenas o por las malas. No saben de qué están hablando. Y son los primeros que no van a pisar esta tierra. Van a dejar que los pendejos mueran por ellos. Vamos a leer rápidamente. Te felicito por tu sinceridad, dice Marienilla Hernández, muchísimas gracias. Nina, yo también te amo, mi amor. Delta Nerit dice presente por aquí. René Boxter dice por esa razón no te querían en televisión abierta. Por aquí se dime cuál es tu solución detallada, dice Hugo Scorbin. Bueno, hemos estado hablando a lo largo de esta hora sobre esto. No calles Miguel, nunca tu voz es necesaria, dicen por aquí por Periscope. Maduro le han dado duro y no se raja, Pirela, dice Régulo Delgado. Por aquí dice, te amo doctor, Nicolena, yo también te amo a ti, mi amor. Desde Argentina dice José Masto Ferrer, nos saluda. Maquilivia dice una coalición, lo que sea, la solución que sea para salir de este atolladero. Saludos Pérez desde Argentina, dice por aquí Pedro Anato. Héctor Maldonado dice Guaidó es la consecuencia del desastre de este gobierno, hay que ser realistas. Somos realistas, somos realistas, somos realistas, tratamos de serlo. Ahora, ¿qué la consecuencia cuál será? Que dentro de poco otro levante la mano después de Guaidó y otro más y aquí hayan gobiernos de mes y medio. Esa es la solución. Nos estamos yendo de Instagram por este momento, ya nos volvemos a conectar. Compartir, iniciar video en vivo. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque si Guaidó es la consecuencia de esta situación a la que hemos llegado, que es una interpretación respetable, pero después,
Cada vez que a un bravucón le venga en gana, levanta la mano y va para Miraflores y se cae a tiros, guarimba, y que entonces no sean los gringos, sino sean quienes. ¿Qué va a hacer de este país si nosotros seguimos en esta escalada de violencia? Yo te acepto a Guaidó, está bien, y después acepto a otro con más músculo, con más fuerza, que grita más, que mata más gente, que tiene más apoyo de trono del presidente de turno. Vamos a convertir esto en que una república bananera con gobiernos de 2 meses y medio, como pasó en Venezuela en el siglo XIX. Que el que llegara más armado a Caracas llegaba a Miraflores y era el presidente. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De que se nos dice que hay 5.000 tropas colombianas que van a entrar en una carpeta. ¿De verdad a este nivel llegamos? O que Trump manda a marchar a la oposición ayer de 12-2. Por cierto, fue una debacle. O que el sábado vamos a medirnos quién tiene más gente, el chavismo o la oposición en la calle, esperando que algún loco llame otra vez a Miraflores, se encuentren las marchas y haya un desastre. O vamos a seguir haciendo el juego de cuántos países de los 189 países que conforman las Naciones Unidas, quién apoya más a quién. O vamos a competir entre nosotros a ver quién insulta más opositores, quién insulta más chavistas. Porque la mayoría, escuchen bien esto por favor, la mayoría de los marchantes del próximo sábado, lo repito, la mayoría de los venezolanos el próximo sábado son los que van a estar en su casa. La mayoría son los que no salen ni por el chavismo ni por la oposición. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Y quizás a muchos de lado y lado no les guste lo que yo estoy diciendo, pero la mayoría de los venezolanos está expectante en su casa, esperando cómo van a hacer para el 15 y último, para que no se le vaya la luz, para tomar un medio de transporte y que les dé la plata para regresar, para ver si pueden comer carne y pollo una vez por semana, para ver si no van a salir y un malandro no los va a matar. ¿Esa es la verdad o no es la verdad? Entonces vamos a pensar también en macro, en los problemas que nos imponen desde afuera, y pensemos también en lo micro. Porque si sale un Rafael Ramírez presentándose como candidato del chavismo cuando no hay elecciones presidenciales, es que vienen con todo por hacerse de Venezuela, a dividir el chavismo, a alimentar de odio una oposición con una extrema derecha que quiere quemar chavistas, pues. Pregunto, ¿los chavistas se van a dejar quemar? Yo creo que no. Por Twitter, por Facebook, por Instagram, todo es facilito. Pero ¿qué pasa cuando esos 5 millones de chavistas luchen por su vida? Porque lo van a hacer. Aquí nadie se va a dejar que entren en su casa, violen a la gente y quemen a la gente, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Insisto, por Twitter, por Facebook, por Instagram, todo es facilito. Pero en la realidad es otra cosa. Y por eso mi mensaje amoroso, responsable, honesto, leal a chavistas, independientes y opositores, para poner por delante la paz de Venezuela. Todos queremos seguir viviendo en este país. Todos. Todos cabemos en este país. No nos dejemos entonces empujar hacia campos desconocidos de guerra, de barbarie, de muerte, de sangre, de desolación, de silencio, de oscuridad. No lo hagamos, por favor. No lo hagamos. Si usted es chavista, si usted es independiente, si usted es opositor, estamos a tiempo de crear entre nosotros, una coalición de tolerancia, de amor, de respeto, de diálogo, de negociación, en la cual se respeten las posiciones de todos y todos podamos hacer parte del juego político.
Yo no quiero una Venezuela con un solo partido, ni de un lado ni del otro. Yo quiero una Venezuela con muchos partidos, con muchas voces, plural, democrática, donde el que tenga un voto más gane y asuma su poder de forma democrática. De forma democrática. Yo sueño con una Venezuela en la cual existan un parlamento, una asamblea, un poder legislativo, donde existe un poder judicial, donde existe un poder ejecutivo, donde existe un poder electoral, donde existe un poder ciudadano, donde existan partidos políticos, donde existe una Fuerza Armada Nacional Bolivariana respetada. Donde se pueda hacer vida en común, vida pública. Civitas, ciudad del latín. Polis, ciudad del griego. De ahí viene la política. Y en eso, y con esto termino, yo no coincido con Clausewitz, el gran especialista de la guerra contemporáneo, moderno, que decía que la política es la continuación de la guerra por otros métodos. Yo creo que la política es la antítesis de la guerra. Y un buen político, de un lado o del otro, un buen político es aquel que hace todo lo posible por hacer vivir a su pueblo en paz. Eso es un buen político. Un buen político no es el que alimenta el odio contra el adversario, no es el que espera en las armas la solución de los conflictos, no es el que grita más. Un buen político no debe decir ni siquiera un improperio al adversario, porque quien tiene razón no usa la violencia, ni los improperios, ni las palabrotas. Sé yo que al decir estas palabras estoy contraviniendo a muchos de los dogmas de la política chavista u opositora de los últimos años. Sé yo que al decir estas palabras incomodo al mundo político venezolano, pero es que ya esto no se trata del mundo político venezolano, ya esto se trata del pueblo venezolano, ya eso se trata de nosotros. Dice por aquí, los buenos políticos son una gran utopía. Yo he conocido buenos políticos, los he conocido, los he conocido. Y he conocido políticos que han reivindicado la política. Y además les digo más, valga la redundancia, la política no es para los políticos, única y exclusivamente. La política es para todos los ciudadanos. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se plantea una democracia participativa y protagónica. Es decir, una democracia donde todos cabemos. Todos cabemos. Eso sí, un tilín de humildad, menos arrogancia, más pensar en el bien común y no en si esto se acaba, cuánta plata voy a perder, cuánto poder voy a perder. Estamos a tiempo, Venezuela. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo y vamos a salir de esto. Somos más los tolerantes, somos más los que apostamos por un futuro lleno de concordia y de paz. Espero que sea así. Espero que sea así. Se les quiere muchísimo, se les ama en demasía. Por aquí dice, fuimos blandos y se permitieron muchas cosas. Por aquí dice, la política es muy sucia, lamentablemente. Vamos a lavarla, pues. Jaime Rondón dice, seamos humildes, seamos humildes. José Useche dice, intervención militar ya. José Useche, yo espero que estés fuera de Venezuela y que tu familia no esté en Venezuela. De verdad lo espero. Porque a los bravucones como tú son los primeros que se esconden.
son los primeros que se esconden. Saludos desde Uruguay, nos dicen por aquí. Pérez Pirela, más nadie va a votar por la izquierda. Bueno, eso lo veremos en elecciones. Ahora, de eso también va a depender qué hará la izquierda en este momento. Lo que haga la izquierda en este momento, de lo que haga la izquierda en este momento, dependerá su subsistencia en los tiempos a venir. Me tengo que despedir. Se les quiere mucho. No me despido sin antes, como siempre, recordarles que les amo en demasía. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, desde donde sea, a través de laiguana.tv, a través de nuestras cuentas Instagram, Periscope y Facebook, también a través de nuestro canal YouTube. Hasta el jueves próximo. Aquellos que no pudieron ver este programa lo pueden ver también en la cuenta YouTube de La Iguana, lo pueden ver en Facebook, que queda registrado, lo pueden ver en Periscope, queda registrado, y 24 horas estará en las historias de Instagram. Hasta el jueves próximo. Chao.